Muy buenos días, mis queridos alumnos sagradinos. Comenzamos otro miércoles más con mucha energía y con muchas fuerzas iniciando ya las clases virtuales a distancia 2020. Como todos ustedes saben y ya es de conocimiento, nuestra institución educativa particular, la Sagrada Familia de Caraballo, les da nuevamente la bienvenida. Como todos también ya me conocen, la profesora Paola, mi persona, vamos a comenzar a desarrollar el curso de Historia del Perú. Pero ¿cuál será el tema a tratar? Las culturas preincas. Chicos, seguimos con las culturas preincas, faltan solamente 2 culturas para finalizar y dentro de estas culturas preincas, la cultura a desarrollar el día de hoy va a ser la cultura chimú. Por eso vemos aquí el famoso Tumi. Bien chicos, en cuanto a la ubicación, ¿dónde se encuentra ubicada esta cultura? Esta cultura se encuentra ubicada en el departamento de La Libertad. Muchos de ustedes en los exámenes tuvieron algunos errores e inclusive esto costó algunos puntos porque cuando yo puse que me identificaran la ubicación departamental, o sea, la ubicación en el departamento, ¿no? En que se encontraba cada cultura, ustedes me pusieron, por ejemplo, eh, otras ubicaciones que no eran los departamentos. Por ejemplo, aquí en la cultura chimú, yo quiero la ubicación departamental, es decir, el departamento donde se ubica, donde se halla esa cultura, va a ser La Libertad. ¿Entienden? Ese es el departamento, La Libertad. Entonces, esta cultura se encontró en dónde? En el departamento de La Libertad, precisamente en el río Moche, que es precisamente el río en donde se apogió, donde creció la cultura mochica. ¿Se acuerdan de los mochicas? Muy bien. Entonces, esta cultura además se extendió por el norte hasta Tumbes y por el sur, adivinen qué, hasta el río Pativilca, ubicado en Caraballo, nuestro distrito. Entonces, no olviden, se encuentra en el departamento de La Libertad y se encuentra eh, extendido por el norte hasta Tumbes y por el sur hasta Caraballo, precisamente hasta el río Pativilca. Su descubridor es el famoso eh, historiador, ¿no? Arqueólogo Max Uhle. En el año 1902 descubrió esta famosa cultura que es la cultura de Chimú. Precisamente en cuanto a la importancia que tiene esta cultura podemos identificar primero la cerámica. ¿En qué destacó respecto a la cerámica esta cultura? Primero que copió varias de las características en las cerámicas que realizaban. Por ejemplo, ellos tenían los famosos huacos silbadores, que eran los huacos que también se realizaron en la cultura wari. Tenían la característica fundamental en sus cerámicas de la forma globular, que ya lo hemos visto en otras culturas, y tenían el asa puente. ¿Ven esta asa de acá que parece un puente? Esa era la famosa asa puente, ¿no? La forma globular como de globo, ¿no es cierto? Esos eran los puntos resaltantes en cuanto a la cerámica. Además, ellos eran bícromos o monócromos porque utilizaban o el rojo o el negro, colores importantes, rojo y negro, o hacían una mezcla de ambos. Muy bien, chicos, en cuanto a la orfebrería, podemos identificar también al famoso tumi. Ojo, esta herramienta ceremonial, que es el tumi, no ha sido creada o descubierta por primera vez en la cultura chimú, no. Esta herramienta sagrada, herramienta ceremonial sagrada, fue descubierta e identificada por primera vez a través de su creación en la cultura lambayeque y fue después ya en la cultura chimú que se volvió a identificar esta herramienta que es precisamente ha sido fabricada a través de oro y es utilizada como una hacha ceremonial, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a su importancia respecto a las actividades económicas que realizaban, destacaron bastante por la agricultura, debido a que cosecharon y sembraron bastante el maíz, ¿no? Y también el algodón. Incluso estos dos alimentos no solo fueron producidos en base a la agricultura, sino que también se produjeron
en la artesanía. Ellos fueron grandes artesanos, agricultores y además eran grandes pescadores, como podemos identificar aquí, y resaltaron bastante por los famosos caballitos de Totora, que eran barcas, ¿no?, con paja que ellos realizaban para poder realizar sus actividades de comercio, de pesca, entre otros. Asimismo, resaltaron bastante por su arquitectura. Ojo que esto es un aspecto bastante relevante dentro de esta cultura, la famosa cultura Chimú. ¿Por qué? Porque esta cultura, precisamente en cuanto a la arquitectura, tiene a la famosa ciudadela de Chan Chan, que es la ciudadela de toda América, la ciudadela más grande hallada de barro. Escuchen bien, es la ciudadela hallada de barro, toda una ciudad de barro. Y precisamente antes en esta cultura era la capital, Chan Chan, la ciudadela de Chan Chan o urbe de Chan Chan, también llamada Sol Sol o ciudadela de barro, como lo hemos mencionado, ¿no? Esa era la capital, así como en la actualidad para nuestro país, que es el de Perú. La capital viene a ser Lima, para ellos en ese entonces la capital venía a ser Chan Chan y precisamente era el lugar más poblado de toda la cultura chimú y era hecha de barro, como lo habíamos mencionado. Tenía las formas y las urbes y los planos que se utilizaban en la cultura wari. Y además tenía famosos templos y palacios, ¿no? Bien, en cuanto al gobierno y organización social, podemos identificar que en total en esta cultura, la cultura chimú, hubieron y existieron 10 chimucapas, que son los reyes, ¿no? O gobernantes nobles, ¿no? Que pertenecían a la clase alta, a la clase dominante, y fueron 10 los que gobernaron y 10 los chimucapacs. Seguidamente estaban los guerreros, que pertenecían también a la clase dominante, y los nobles, que eran la clase más resaltante en cuanto al comercio, destacaban bastante por el comercio, ¿no? Asimismo tenemos a la clase dominada, que ya vienen a ser los campesinos, artesanos y comerciantes, que eran aquellos miembros del pueblo, ¿no? Y por último, en la base ya de la pirámide, en la cumbre encontramos a los chimucapacs, guerreros y nobles. Y en la base de la pirámide encontramos a los llanas, que eran los famosos esclavos obtenidos de las guerras que realizaban los chimúes, ¿no? En cuanto a sus actividades económicas, podemos identificar asimismo la agricultura. Dijimos que se había desarrollado bastante el maíz y el algodón, ¿no? A través de la artesanía y también a través de la agricultura era lo que más se producía en las costas peruanas. Recuerden que esta cultura se encuentra identificada en el departamento de La Libertad y se extiende hasta Tumbes por el norte y por el sur hasta Caraballo. Por tanto, toda esta extensión pertenece a la región costa. Es decir, esta cultura, la cultura chimú, se encuentra en la región costa y por tanto realizó la agricultura en las costas peruanas. También destacó bastante en cuanto a la pesca, ya lo hemos mencionado, en cuanto a la ganadería, orfebrería, artesanía y comercio. Asimismo, y por último, no olviden que en cuanto a la religión, los chimúes eran politeístas. ¿Qué es politeístas? Es decir, que tenían varios dioses. Monoteístas es cuando tienen un solo dios y politeístas cuando tienen varios dioses. Algunos, por ejemplo, de sus dioses eran el famoso dios Chi, que era el dios de la luna, el sol, el dios Sol, ¿no? Que, bueno, además también tenemos el dios del mar, que era el dios Ni, el dios de la ballena y el dios de las constelaciones. No olvidar quién fue el principal descubridor, ¿no es cierto? Maxul. Y además, otro punto importante a destacar dentro de esta cultura es el tipo de idioma que ellos manejaban. Ellos manejaban, si nosotros por ejemplo manejamos el castellano o el español, ellos manejaban el mochic, que era el idioma oficial de los mochicas, ¿no es cierto? Ellos tuvieron bastante representación de los mochicas, de los wari, de los tiahuanacos también. Muy bien, chicos. Esto ha sido todo en cuanto a la clase del día de hoy. No olviden que esta cultura, la cultura chimú, se encuentra en el Departamento de la Libertad. Fue descubierta por Maxwell en el año 1902. Es politeísta, tiene varios dioses como el dios
Chi, el dios Ni, el dios ballena, constelación, el dios Sol, ¿no? Se encuentra gobernada y ha tenido en total 10 Chimucapacs, ¿no? En la base de la pirámide se encontraban los llanas, representa en cuanto a su agricultura, en cuanto a sus actividades económicas por la agricultura, la artesanía, ¿no? El comercio, la pesca, entre otros, y destaca bastante por la ciudadela de Chan Chan y por el Tumi. Además, ojo, recuerden que el Tumi no es no ha sido una herramienta creada a través de esa cultura por primera vez, sino a través de la cultura Lamba y Yeke. Bueno, mis queridos alumnos agradinos, eso ha sido todo en cuanto a la clase del día de hoy. Deseo que les haya gustado mucho, que hayan aprendido bastante y que puedan ponerle play a ese video las veces que ustedes quieran con la finalidad de que sigan mejorando sus actitudes académicas y todos los aprendizajes. Bueno, me despido de ustedes con un fuerte abrazo virtual y conmigo será hasta el día de mañana. Chao, chao, mis queridos alumnos agradinos.